Ok, vamos a comenzar este estudio con una oración. Entonces, para encomendar este tiempo en las manos de Dios, que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, si me acompañan, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar de ti, de tu palabra, Señor. Este día, Padre, te pedimos que nos guíes en este estudio, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos salir de aquí edificados, Señor, que podamos salir de aquí con mayor entendimiento, Señor, renovados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando y a los que estamos aquí presentes, Señor. A los que vienen caminando, tráelos con bien, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la 12ª sesión. Estamos viendo el tema de dinero, riquezas, cómo generar valor, cómo generar riquezas, qué onda con eso y nuestra responsabilidad como cristianos y todo eso. Hasta ahorita, ¿cómo lo han visto? ¿Ha sido, les ha ayudado en algo? Sí. De hecho, ¿quién fue el que comentó que antes de ver Sanidad Interior debíamos haber visto esto? Sí, de hecho, es algo que me hubiera gustado saber antes de haberme metido en los problemas económicos en los que yo también me metí. Pero bueno, nunca es tarde para aprender y eso también te da experiencia para... Cuando te metes en problemas, de hecho, es un síntoma de que hay algo que estás ignorando. Hay algo que no estás haciendo bien las cosas. Y es para que te aboques a averiguar acerca de esa temática. Porque te falta sabiduría en esa área. Entonces, si no has escuchado los demás temas, te invito a que los veas en la página de Minas Church. Está publicado el tema que vamos a ver hoy, también los anteriores en la sección de discipulado, nivel 2 de carne, y se llama es riqueza material lo que estamos viendo. Hemos estado viendo un montón de temáticas. El antepasado tema que vimos fue los 7 pecados financieros. Luego vimos saliendo de la ruina, sí. Y vimos la vez pasada la provisión milagrosa. Y obviamente, ahorita vamos a ver la temática del dinero para la iglesia. Este va a ser un tema que ustedes ya dominan, los que están aquí presentes, porque vamos a tener que tocar un repaso. Voy a irme rápido, un repaso acerca del diezmo y las ofrendas. Es un tema que ya vimos dentro del taller de básicos del cristianismo. Entonces, en teoría ya lo manejamos los que estamos aquí presentes. Los que nos están sintonizando, te invito a que lo veas a detalle. Está publicado el link. Es el tema de los diezmos y las ofrendas. Como quiera, ahorita lo vamos a manejar de forma como una especie de repaso para poder meternos al tema que vamos a ver hoy, que es qué onda con la ayuda que la iglesia puede dar a los creyentes, cómo se maneja, cómo se gestiona y las opciones que tenemos en ese sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con eso. ¿Qué onda con los diezmos y las ofrendas? Ok, tenemos que entender primero que el mandamiento del diezmo no aplica para el Nuevo Testamento. Y la gente dice, ¡ah! No aplica. Fue un mandamiento para el pueblo judío que no se ratifica en el Nuevo Pacto, ¿sí? Hechos capítulo 15, donde habla del concilio de Jerusalén, que se reunían los judíos para saber qué del Antiguo Testamento que no se haya ratificado se puede volver a enseñar. Y lo que enseñaron fue no solamente que se abstengan de comida de sacrificado a los ídolos, de comer sangre y de fornicación, si no me recuerdo. También tenemos que entender que el mandamiento de los diezmos era específicamente para la manutención del templo, los levitas y los sacerdotes. Eso viene en Levíticos 27 del 29 al 33 y Números 18 del 21 al 29. No puedes sacar el mandamiento de los diezmos fuera de contexto, es decir, que aplica a la iglesia, que la iglesia son los nuevos levitas, porque no es así, ¿sí? Porque en ese caso todos los cristianos son levitas, porque fuimos comprados y redimidos por la sangre de Cristo, cosa que los levitas supone que eran la consagración del Señor. Entonces no puedes aplicar eso. Y aparte tienes que entender que los cristianos primitivos, los cristianos de la época de los apóstoles, diezmaban en el templo y ofrendaban en la iglesia. No podían pedir los pastores ni los apóstoles que ahora, ¿sabes qué? Dejan de diezmar en el templo y ahora háganlo aquí en la iglesia.
porque el templo estaba vigente. Ellos como judíos todavía participaban con los rituales de las ofrendas, tenían deberes para con el templo y demás. ¿Por qué? Porque el templo todavía estaba en pie. Acuérdense que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y la iglesia comenzó en el año 32 después de Cristo. Entonces tienes que entender que fueron 30 años en donde, durante el periodo en el cual se escribió el Nuevo Testamento, ¿sí? Especialmente las cartas, y no vas a encontrar ningún mandamiento del Nuevo Testamento de que diezmen en la iglesia, porque tenían que diezmar en el templo. Toda la iglesia primitiva tenía que diezmar porque el templo estaba en pie, y era imposible que los apóstoles pidieran diezmo a la iglesia. Y mucho menos usando pasajes del Antiguo Testamento como el de Malaquías 3, del 6 al 12. ¿Sí? De que estás robando al Señor y todo eso. No aplica. ¿Sí? Los primeros cristianos, como les reitero, diezmaban en el templo porque iban al templo. ¿Se acuerdan? Los cristianos primitivos se reunían, dice la Biblia, que en el templo y en las casas. Entonces, diezmaban en el templo y ofrendaban en la iglesia. Entonces, ¿qué mandamiento tenemos en el Nuevo Testamento? El mandamiento que tenemos en el Nuevo Testamento es el mandamiento de ofrendar. Mandamiento de ofrendar. Y este mandamiento parte de dos principios. Dios te obliga o te enseña que debes de dar en la iglesia por dos razones. Por el principio de justicia y por el principio de gracia. Eso ya lo vimos a detalle, se lo reitero. Principio de justicia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, oye, Romanos 15, 27, ¿recibiste bienes espirituales? Sí. ¿Te están enseñando, te están dando la palabra? Sí. Ok. Retribuye con bienes materiales. La Biblia te enseña eso. Romanos 15, 27 habla acerca de eso. Te enseña en la palabra, dice Gálatas 6, 6. Particípale de toda cosa buena al que te enseña la palabra. O sea, y esto es algo que debemos entender como iglesia. Tienes que valorar el trabajo que realizan las personas que te enseñan la palabra. Por eso también en 1 Corintios 9, del 1 al 18 menciona el principio, Pablo está hablando acerca de este principio, dice que no pondrás bozal en buey que trilla. Y Pablo no está hablando del animal, estaba diciendo que el principio aplica a los obreros. Si predicas el evangelio, el principio es que vivas del evangelio. Viene en este pasaje. Y Jesús lo reitera cuando dice en Mateo 10, 10 y Lucas 10, 7 que el obrero es digno de su salario. Tienes que retribuirle por el bien que está recibiendo. De acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tus medidas, obviamente. Hay quienes deciden no usar ese derecho. Pablo era un ejemplo de ellos. En 1 Corintios 9, del 15 al 18, 2 Corintios 11, del 8 al 12, menciona Pablo que él se gloriaba en que, aunque tenía ese derecho, no lo reclamaba en la iglesia. Y prefería no ser carga a la iglesia que antes de usar ese derecho. Entonces, das por principio de justicia, porque estás consumiendo un servicio, te están enseñando, por justicia tienes que retribuir. ¿Cuánto es la cuota a retribuir? No se establece. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que había diferentes formas de retribuir en la iglesia, que era valor ofertado? Eso lo vimos en la sesión 4. Que era el valor ofertado, habíamos dicho que es el precio establecido de forma unilateral por el beneficiario de acuerdo a su estimación, posibilidades y generosidad. En la Biblia enseña que no te cobra el predicador o el que te está enseñando la palabra, no te cobra una cantidad fija, no hay un porcentaje o hay algo que se enseña ahí, sino al contrario, es un valor ofertado. El precio es establecido de forma unilateral por el beneficiario de acuerdo a su estimación, a sus posibilidades y a su generosidad. Por eso dice 2 Corintios 9, 7 que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala ganas ni bajo presión. Por eso se colectan ofrendas. ¿Sí? Va a haber situaciones o veces en las que simplemente no puedas dar. Entonces, la iglesia considera esas situaciones. Entonces, das por el principio de justicia porque tú recibes un servicio, lo tienes que retribuir. Principio de eso. Principio de gracia. Principio de gracia es porque también das por amor. Sí. 2 Corintios 9, del 1 al 15 habla acerca de eso. Das con amor y con alegría. ¿Por qué? Para ayudar o bendecir a los hermanos que están en necesidad. ¿Hay hermanos en necesidad en la iglesia?
hay hermanos en necesidad en la iglesia. Y lo que haces es que también la ofrenda que se da, en teoría la iglesia no solamente lo utiliza para pagar a los obreros, sino también para ayudar a los hermanos que están en necesidad en esa congregación o en otras congregaciones a las cuales se quiere ayudar. ¿Sí? Es para proveer a los hermanos necesitados en la iglesia, los de adentro. Santiago 2:16, Hechos 6 del 1 al 3, Hechos 11 del 27 al 30, Hechos 4 del 32 al 36, hablan de los ejemplos de cómo la iglesia primitiva recolectaban las ofrendas que daban, pero no solamente para pagar a los obreros, a los que se predicaban la palabra, sino también para ayudar a los hermanos en necesidad. Algo que actualmente en las iglesias en general no se da. Se tiene el misterio de misericordia, muy sonado en las iglesias, pero no se investiga, no se ve qué necesidades hay dentro de la misma congregación. Y conozco casos de situaciones donde van a ayudar a otras congregaciones o a otras personas, a otros hermanos, cuando hay miembros de la iglesia que está padeciendo necesidad y no se está haciendo nada al respecto. Entonces, ¿cómo puede la iglesia hacer colectas? Es aquí donde también tienes que establecer prioridades, porque también tenemos, no solamente el caso que tienes ministerio de misericordia, donde ayudas a otras congregaciones cuando tienes necesidad dentro, y también tenemos la situación lamentable donde la iglesia hace colectas para sillas, piso nuevo, cuando hay necesidad en la iglesia. Y sí, compraste tu silla, sí, pues tienes ahí varias familias que no tienen para comer. Qué patético, ¿no? Hay lineamientos en la Biblia que nos enseña, por ejemplo, en Deuteronomio 15, del 7 al 11, donde nos da ejemplos de lineamientos que Dios pone para ayudar a los pobres, porque Dios tiene consideración por ellos. Y la iglesia también hace consideración para ellos, por eso parte de la ofrenda debe ser también para ayudar a la gente que en necesidad. ¿Cómo se hacía? Recolectaba la ofrenda o el dinero que se daba a la iglesia. De acuerdo a 1 Corintios 16 del 1 al 6 y Hechos 27, habla de que se recogía semanalmente. Aquí, la verdad, en Minan somos muy negligentes en ese sentido. Preferimos las transferencias interbancarias y que lo hagan por su cuenta. Pero tenemos una caja ahí, por ahí guardada. Sí, está la caja ahí para recolectar la ofrenda. Se daba, dice la Biblia, en Hechos 11 del 27 al 30, Hechos 4 del 32 al 36 y 2 Corintios 8 del 19 al 21, que se daba a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, a los obispos, a los diáconos, a los apóstoles, quienes a su vez lo administraban. La distribución era ejecutada por los diáconos bajo liderazgo de los obispos, o sea, el pastor, el ministro, el anciano, el presbítero. Hechos 16 del 1 al 3 habla de la función del diácono, que era parte también de la gestión de los recursos. ¿Cómo se repartía? Había una distribución normal, que se destinaba lo que se recolectaba en la iglesia para pago de obreros, ¿sí? Principio de justicia, ayudar a los necesitados de la iglesia, principio de gracia, misericordia. A los necesitados se considera que estás en necesidad cuando estás en necesidad. Cuando no tienes para ir al cine. Cuando no tienes para cubrir lo básico, que dice 1 Timoteo 6, 8, que es abrigo y sustento. No es para pagar tu estilo de vida. No es por administrado o por flojo. Y obviamente implica que te sometas a la auditoría de liderazgo de la iglesia. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces era para pagar obreros, para hermanos de necesidad. ¿Qué onda para el edificio? No. ¡No había edificio! La iglesia primitiva se congregaba en casas. No fue sino hasta el tercer y cuarto siglo, en donde heredamos de la iglesia católica, cuando la iglesia se fusionó con el Estado, que el Estado empezó a construir, a patrocinar edificios para que los cristianos se congregaran. No me malentiendan, no estoy demonizando o satanizando el que construyen edificios. Es una estrategia que Dios ha desarrollado y creo que se puede utilizar. Mas, sin embargo, tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. ¿Edificio o los miembros? Construir un edificio es una cosa, construir la iglesia es construir los miembros, edificar en los miembros, invertir en los miembros, que es cosa que a veces nos perdemos de vista como cristianos, ¿sí? Pero bueno, de la iglesia católica heredamos la tradición de edificar lugares antes que personas. O a costa de personas. Sí, tenemos las sillas, tenemos todo, pero tenemos personas en grave necesidad. O en vez de invertir
en personas, en proyectos productivos, estamos invirtiendo en edificios. Es para que meditemos acerca de nuestra situación como iglesia en general. Había también, entonces se daba para ofrendas una distribución normal, que es lo que acabo de mencionar, pago obreros, pago a necesitados en la iglesia, pero también había ofrendas especiales. En las ofrendas especiales tenemos ejemplos de cómo se ayudaba o se recolectaban ofrendas para ayudar a otras iglesias en necesidad, ¿sí? Aquí tú tienes que identificar y tener bien claro cuál es tu iglesia, tu comunidad, tu pastor y cuáles son una iglesia de visita a donde vayas, ¿sí? Romanos 15:27, por ejemplo, habla de cómo se recolectaba una ofrenda para ayudar a otra iglesia, ¿sí? Pablo habla acerca de eso. También Romanos 16:2 habla de ayudar a otros ministerios. La Biblia establece lineamientos en contra de los abusos. Vamos a entrar más a detalle acerca de eso, pero lo retomo ahorita a grandes rasgos. Lineamientos contra abusos como, oye, entonces hay que ayudar a los necesitados. Sí, pero la Biblia establece que el que no trabaja, que no coma. Sí. O que el creyente debe hacerse cargo de su familia y no dejar que se haga carga para la iglesia. 1 Timoteo 5, del 1 al 16. O que los que reciben asistencia deben generar un servicio. 1 Timoteo 5, del 1 al 16 también. También menciona en la Biblia que debe haber una recompensa especial a los que hacen un buen trabajo, un trabajo destacado. Dice la Biblia en 1 Timoteo 5, 17 que los que gobiernan bien la iglesia son dignos de doble honor. Y eso de doble honor no significa que le hagan buena más veces. Sí, más aplausos, más fuertes. Está hablando en el contexto tú puedes ver que está hablando de una mejor paga. ¿Ok? ¿Cómo se debe dar el dinero a la iglesia? El dinero a la congregación donde vas. Tienes que confiar en las promesas de Dios cuando das. La Biblia promete que en Proverbios 19:17 que el que da al pobre presta a Dios. ¿Quieres prestarle a Dios para que te lo regrese? Y Él te lo da con intereses. Sí. Entonces, tienes que confiar en las promesas de Dios. Esa es una de ellas. 2 Corintios 9:6 menciona que el que siembra escasamente cosechará. 2 Corintios 9, del 8 y 9 menciona que te bendecirá y te tendrás lo suficiente en todas las cosas. Filipenses 4:19 menciona que Dios les proveerá todo lo que necesiten. Filipenses 4:18 menciona que será un sacrificio agradable a Dios tu ofrenda. 2 Corintios 9:10 menciona que serás enriquecido para dar fruto, no para vanidades, para dar fruto para el reino. Sí. 2 Corintios 8:15 menciona que, y Hechos 4 del 34 al 37 menciona que bajo la gracia se espera una siembra abundante. Sí. Una siembra abundante en frutos de justicia y para la gloria de Dios. Y también debes entender que bajo la gracia en la que estamos, sí, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se espera que des en un estándar más alto. Sí, se espera que el espíritu de dadivosidad, que hay, generosidad, gracias, que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, contribuye a que demos de una forma más abundante que lo que se hacía en el Antiguo Testamento. La actitud que debemos de tener al dar. 2 Corintios 9:7 que dice que debes dar lo que te propusiste en el corazón. Sí. No porque te lo están forzando, sino, dice la Biblia, no con tristeza, no obligado, sino con alegría, por amor. Sí, eso viene en 2 Corintios 9:7, versículo 13 y 1 Corintios 13:3. 2 Corintios 8:8 menciona que el amor se prueba en el dar. Imagínense. Y también la actitud que debes de tener es que debes dar según lo que tienes, no según lo que tú tienes. Hay personas que se encharcan con el dar, andan dando hasta lo que no es de ellos. Sí. Llegan a la casa, hijito, doné la casa porque vino la profeta y me dijo que... Espérate. Sí. Entonces se da lo que uno, según lo que uno tiene, según Corintios 8:12. El dar, debes tener en cuenta que el dar define tu lealtad. Sí. Entonces,
¿Oramos para terminar, chicos? Ah. El dar define tu lealtad. Dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, que querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir al Dios y a las riquezas. Tú sabes que sirves a las riquezas cuando eres mezquino. No quiero porque tú sirves a la acumulación de riquezas, que es servir a las riquezas, en vez de dar. Entonces, dar define tu lealtad y te recuerda cuando das quién es tu proveedor. Sí. Que es tu Señor. De hecho, el dar te vacuna contra el amor al dinero o la idolatría, que es lo que menciona también la Biblia, que es amor al dinero. Sí, 1 Timoteo 6:10. Oye, empiezas a tener un deseo desbordante por el dinero y ya empieza a convertirse en tu precious y empiezas a sentir el síntoma del anillo. ¿Sí? ¿Qué haces? El antídoto para eso es da. Sí, da. No dejes que el dinero, que el amor del dinero te empiece a corromper internamente. Entonces, te vacuna contra el amor del dinero. La motivación correcta para dar. ¿Por qué dan, chicos? Para quedar bien con el pastor. Yeah. Aunque yo sé quién está dando y quién no, chicos. No, la verdad no. Quizás yo. ¿Cuál es la motivación correcta? Obedecer con amor, obediencia. ¿Qué dice? Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Obedecer es una motivación correcta. ¿Una motivación incorrecta cuál sería? ¿Una motivación correcta? ¿Una motivación incorrecta cuál sería? Incorrecta. Para recibir al cambio, así como... No, haz de cuenta, tipo, voy a limpiar esto, o sea, voy a arreglar esto para hacer un espacio como que para que ya quede limpio. O sea, no como que para realmente porque quiero que los demás se beneficie con esto. Sí, buena. Es una motivación incorrecta, así como que nada más porque quiero... Estorba. Otra motivación incorrecta... Estorba. ¿Para acá? Porque es que te será devuelto también económicamente. Sí, hay la avaricia, hay avaricia, cuando das porque quiero ser rico y me están prometiendo en el púlpito que si doy, Dios me va a dar así en abundancia, voy a ser rico, wow, y ya vimos en todos los estudios anteriores que no es cierto. Oh. Qué patético, ¿no? Así como que ¿cuánto rating tendríamos si apeláramos a la avaricia? Así como que te prometo que vas a dar tal cosa. Minas en la arena de Monterrey. Minas en la... Y eso es lo que pasa. Hay predicadores que apelan a la avaricia de los creyentes. Esos temas ya los vimos anteriormente. ¿Cuáles son los mitos y tabús acerca al respecto? Si no lo han visto, por favor, pónganse al corriente, ¿sí? En la temática. También tenemos a predicadores condicionando la bendición, la unción o la sanidad a que des dinero. Da tu ofrenda al día de hoy y Dios va a derramar sanidad sobre tu vida, va a quitarte tu problemática. Sí, ya suena así como que... Compra tu... Sí, así pasa. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuál era la actitud con respecto a comprar los milagros o la bendición o la unción? ¿Se acuerdan cuando Jesús quería comprar la unción para poder orar por otras personas y poder impartir el Espíritu Santo? Le dijo Pedro, que tu dinero perezca contigo porque crees que el regalo de Dios se puede comprar con dinero. ¡Qué heavy!, ¿no? En cambio tenemos de que si tú siembras, si tú das, Dios te va a dar eso, y si no, pues no. Qué grueso, ¿no? Eso se le llama comercializar la fe y debes de tener cuidado con eso. No puedes caer en eso, en ese chantaje espiritual. No puedes también dar dinero que no es tuyo. Por favor, recálcalo. No, dinero que no es tuyo. Oye, ¿tienes dinero en tu bolsillo? El hecho que tengas dinero en el banco, en tu cuenta, no significa que sea tuyo. ¿Cómo? Sí, puede ser el dinero ya comprometido a tu cuenta, a pago de luz, a manutención de tus hijos, etcétera. Tienes que tener en cuenta eso. Dinero que tengas no significa que sea tuyo. Dios se lo está dando con varios propósitos y es dinero comprometido. También debes de tener en cuenta que el dar es un
amén al trabajo y la obra de la persona a la que das. ¿Cómo que un amén? Te estás haciendo copartícipe con la persona a la cual estás dando. Te unes a su propósito, a su causa, a su obra. A ver, una duda aquí. Niña. Eso responde a una pregunta que están haciendo. Dice, tengo una pregunta, ¿en la Biblia se menciona en dónde se debe dar o el libre? Sí, la Biblia menciona dónde se puede dar. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante. Se va a contestar esa pregunta en ese sentido. Sí, de hecho, 2 Corintios, de Juan 1:11, por ejemplo, menciona que no le digas a los que no tienen esta doctrina, la sana doctrina, dice, ni siquiera le des la bienvenida, no sea que te hagas cómplice de sus malas obras. Porque cuando tú apoyas un ministerio del cual Dios no aprueba, tú te estás haciendo cómplice de sus malas obras. Cuidado con eso. ¿Sí? Filipenses 4, del 14 al 16, dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso Tesalónica. Entonces, al dar, es un amén al trabajo y a la obra de la persona a la que das. Te unes en su propósito, en su causa, en su obra. Tú tienes que saber, oye, por eso tienes que examinar bien a quién estás dando dinero. Porque si no lo haces, te puedes hacer copartícipe de una mala administración. ¿Sí? O del pecado de esa persona. Mateo 6:33 menciona, también te recuerda que si tú ves por los intereses del reino, inviertas en él, él te suplirá. Acuérdate que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas serán añadidas. También el dar, recuerda que ayuda a quitar los estorbos de la bendición de Dios en tu vida. Si recuerdan, dice 2 Corintios 9:6 que el que siembra escasamente cosechará, el que siembra abundancia, en abundancia cosechará. Y ya habíamos aclarado que esta cosecha no solamente se refiere a que Dios te vaya a proveer económicamente en abundancia, y con abundancia me refiero a que lo suficiente para tus necesidades y también para compartir, sino también se refiere a la cosecha en justicia, que ahí se menciona en ese capítulo. Ok, y es algo que también vimos la sesión pasada, ¿qué onda con el dar sobrenaturalmente? ¿Se acuerdan que vimos la provisión milagrosa? Cómo Dios, al dar pasos de fe, al escuchar la voz de Dios, te puede llevar a que te provea milagrosamente. Nada más que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque como les había comentado en la sesión anterior, es algo sumamente delicado. Conozco negocios cristianos que la persona presumía ser de una persona de gran fe porque estaba diciendo, no, vamos a dar esto, y estaba mal administrando el negocio porque pensando que Dios iba a proveer de forma milagrosa, estaba dando, invirtiendo, haciendo cosas pensando que Dios iba a respaldar lo que estaba haciendo. Y acuérdense el principio, Dios paga lo que Él invita. Si Él no te dio la instrucción, no te metas en camisas once varas dando lo que no tienes en ese sentido. Entonces tienes que ser muy delicado en cuanto a ofrendar de forma sobrenatural y dar irresponsablemente. ¿A qué me refiero con dar de forma sobrenatural? Me refiero que cuando el Señor te pone a dar algo más allá de tus posibilidades, o dar dinero que está comprometido con otros compromisos. Oye, es que voy a dar y me voy a quedar sin el pago del alquiler, o voy a dar y me voy a quedar sin comer. Cuando haces esas cosas, ten sumo cuidado. Si hay personas que han dado y han sido asaltados desde el púlpito y se han quedado sin nada. Sí. Cuando Dios te pone a dar algo, porque a veces que sucede, a dar algo más allá de tus posibilidades, sí, Él te va a suplir. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Esto lo vimos la vez pasada. Te invito a que veas la sesión anterior. Tenemos el caso de la viuda en Primera Reyes, capítulo 17, donde habla de que la viuda dio su último sustento para vivir, que era algo de harina con aceite para hacer el último bocadillo, y Dios multiplicó de forma sobrenatural porque se lo dio primero al profeta, porque Dios había dado instrucción a la viuda de que tenía que mantener al profeta en ese sentido. ¿Sí? O tenemos el caso de los primeros cristianos, ¿se acuerdan? Los primeros cristianos, o sea, vendían terrenos y casas y lo ponían todo el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Sí?
Algo que ya no se ve. Bueno, sí se ve, pero mal empleado. Pero era dinero para, fíjate lo que viene ahí, dice en Hechos 4 del 34-37, que era dinero que no se quedaba, el líder de la iglesia no se quedaba con ese dinero, sino que lo distribuía a los cristianos que estaban en necesidad. ¿Cómo me gustaría escuchar y ver eso? ¿Sí? De que, oye, están dando, pero pasen a los cristianos que están en necesidad. Qué genial, ¿no? Y de distribuir eso. La iglesia tiene esa función de poder de propiciar la igualdad dentro del cuerpo de Cristo en ese sentido. Muchas veces Dios te lleva a dar más allá de tus posibilidades. Cuando el Espíritu Santo te guía a hacer eso, es para también librarte del Dios del dinero. ¿Sí? De mamón, de enseñarte a... Mamón es un término en la Biblia griego que se refiere al Dios del dinero. Entonces, te quiere Dios a veces librar de su influencia en ese sentido y te libra dando de forma sobrenatural. Y sabes con certeza que cuando tienes la convicción y nadie te forzó, sino que recibiste el llamado de Dios, Él te va a proveer. Cuando alguien te hace el llamado a dar de forma sobrenatural, no respondas impulsivamente, por favor. No respondas porque, sí, está todo el ambiente, la alabanza, y le pones musiquita de fondo, así como que para que te entres acá todo en contacto con tus emociones. No. Tienes que dar con la cabeza fría. Checar internamente con Dios. Y si Él pone tu convicción y paz en tu corazón, adelante hazlo. ¿Sí? Cuidado con el emocionalismo irresponsable. Aguas con la manipulación y el chantaje desde el púlpito, que se da mucho en nuestros días. Hay predicadoras que apelan a la avaricia de los creyentes, a que des y prometen que si no te multiplica Dios en los siguientes 3 meses, te regresan el dinero. Dios no hace eso, chicos. ¿Sí? Dios te puede multiplicar, pero no se somete a condiciones, no tiene contrato contigo porque no, ni tiempo. Acuérdense de los tratos de Dios. Es algo que hemos estado viendo a lo largo de este estudio. Dios puede tratar contigo de muchas cuestiones en el área del dinero. Puede ser que Dios esté castigando por tu mala administración. Puede Dios que esté Dios llevándote a ser administrado. No puedes asegurar eso tú como predicador o al lado de un estudio. ¿Qué das? Sí, y Dios te va a multiplicar 7 veces más en un lapso de tanto tiempo. ¿Cómo sabes qué trato Dios tiene con esa persona? Sí, es muy delicado eso. Capaz de que la persona ni trabaja y tú le estás prometiendo algo que ni siquiera está aplicando los principios para poder recibir la provisión. Eso es algo muy delicado y sin embargo se da hoy en día ese tipo de promesas. Y por eso cristianos se quedan desilusionados. ¿Sí? Entonces hay predicadores condicionando la bendición, la unción, la sanidad a que les des dinero, aunque el amor al dinero trae maldición. ¿Qué es eso? Entonces no puedes dar responsable o dinero que ya está comprometido, como les habíamos comentado, a menos, obviamente, que sea una clara orden de Dios. Cuando el Dios te habla a ti claramente y tienes que aprender a escuchar su voz, entonces confía. Pero acuérdate que es un asunto delicado. Hay personas cristianos que dan dinero, y me platicaban testimonios hermanos, por la alabanza, la administración y el llamado desde el púlpito, dan dinero, incluso dinero que la parte que le corresponde a lo que iban a dar a los padres. Sí, me platicó un hermano que decía, no, hermano, yo llegaba y pues obviamente amo a Dios y todo, y pues das con generosidad y aparte pues Dios va a prosperarme porque Dios me ha dado, pero salía de la iglesia sin un 5, ni siquiera para llevar a mi familia a comer. ¿Y qué hacía? Pues me iba a la casa de mis papás a los reales. O sea, en vez de hacer bendición a los papás, que ya estaban muy grandes, vamos a llevar a toda la familia a reales. Si alguno de ustedes está haciendo eso, voy a volver al final con eso. Es sumamente penado eso. Sí. No puedes dar dinero a la iglesia cuando tú tienes responsabilidades con tus familiares que no has cumplido. Tienes que entender cuenta que tienes dinero ya comprometido, ayuda a tus padres, suplir necesidades de tu familia, ayudar a familiares necesitados, ¿sí? Impuestos, etc. Administra bien tu dinero. Sí. Y le pregunta, ¿a qué iglesia das? ¿A qué iglesia voy a dar? Pues a Minas, claro. Sí. No. Claro, a la que va. Tienes que identificar cuál es tu iglesia.
¿Cuál es tu comunidad? ¿Quién es tu pastor? ¿Sí? Hay personas que van en modalidad de visitante. ¿Sí? Pero a la iglesia a la que habitualmente vas, ¿sí? Y dices, oye, pero yo voy a 2 iglesias. Voy a una iglesia el fin de semana y otra entre semana. Ok. ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién está viendo por ti? ¿Quién te está discipulando? ¿Sí? Tienes que considerar ese aspecto. Cuando ya empiezas a ofrendar ahí, en ese lugar, tú has decidido dejar de ser una visita en esa iglesia y te estás diciendo anclarte en esa iglesia, ¿sí? Que forma parte de tu comunidad. Porque cuando estás dando ahí, estás ayudando, estás dando al ministerio de la persona que está enseñándote la palabra de Dios y también a los necesitados que están en esa congregación. Entonces tú tienes que decidir en cuál iglesia dar. No hay una instrucción en ese sentido. Obviamente, si estás yendo a varias iglesias y estás recibiendo enseñanza de varias iglesias, tienes que también tener en cuenta que por principio de justicia debes de contribuir en aquella otra iglesia en la cual estás aprendiendo, te están dando una enseñanza. ¿Sí? Tal vez la ofrenda no sea tan gratificante como la iglesia en la cual tú asistes y estás siendo pastoreado, pero debes de contribuir por principio de justicia. ¿Sí? Ahora quiero que entremos en ese sentido, que es algo muy delicado. ¿Sí? Nosotros en la página de Minas tenemos una sección donde, porque entendemos el principio de misericordia, el principio y con la prioridad de ayudar a los hermanos cristianos, tenemos en la página de Minas un apartado donde si hay algún necesitado que pueda levantar la mano y decir, sorry, es que está activado aquí el... Sí. Que pueda levantar la mano y decir, hey, yo necesito, tengo ayuda. Necesito ayuda. Estoy metido en una problemática económica. Es algo que debes de... que tenemos puesto en la página. Y hay unas personas que nos han dicho, hermanos incluso en Cristo, que nos dicen bien intencionados, quítenlo. ¿Sí? Pero déjame aclararte esto. No lo quiero quitar y no lo hemos quitado por la sencilla razón de que es una responsabilidad de la iglesia local ayudar a los hermanos en necesidad que forman parte de esa iglesia local. Es un deber, no es una opción. No es para que si hay o no ministerio de misericordia. En la comunidad tiene alguna necesidad, la iglesia en la que tú estás, la iglesia en la que estás tiene el deber moral y espiritual de ayudarte económicamente. ¿Sí? Y es algo que no se da mucho entre las iglesias. Como les había comentado, colectamos ofrendas para las sillas, para construcción de edificios, pero no somos lo suficientemente atentos para verificar las necesidades que hay entre nosotros. Sí. Fíjate lo que dice Hechos 4, del 34 al 36. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Es la iglesia primitiva. Llegaron a administrar tan bien los recursos que no había ningún necesitado en la iglesia. ¿Te imaginas? ¡Qué curioso! Y dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para que los apóstoles se hicieran ricos? No, fíjate, y se repartía a cada uno según su necesidad. Porque déjame aclararte esto, dar dinero a la iglesia no es dar dinero al ministerio del apóstol, o del profeta, o del pastor. Es dar dinero a los miembros de la iglesia que son el cuerpo de Cristo. ¿Captamos? Por eso la iglesia debe tener un sistema de redistribución del dinero que ingresa. No se lo debe quedar todo al pastor. Me estoy diciendo harakiri. Sí. Debe haber parte del presupuesto tiene que estar dedicado a ayudar a los hermanos que hay en necesidad. Oye, no hay ninguna necesidad entre los hermanos, entonces tienen la opción y la oportunidad de dar a otras iglesias o a otros ministerios o a otros miembros del cuerpo de Cristo que están en necesidad. No tiene que ser necesariamente tu iglesia local. Y es aquí donde quiero que entremos a detalle. ¿Sí? Entonces, por esa razón no quitamos eso en la página. Es un testimonio público de que tu iglesia debe de tenerlo. ¿Sí?
o estás en necesidad económica, debes de cuidar a los hermanos en Cristo. Ellos tienen el deber moral de ayudarte, de asistirte. Nada más que hay condicionantes y es las que quiero ver aquí, quiero enseñárseles aquí adelante, en ese sentido. Entonces, vamos entendiendo. Si hay algún necesitado entre nosotros como iglesia, nosotros que tenemos algo para ayudar, debemos ayudarlo. No hacerlo sería pecado para nosotros. Y Dios nos pediría cuentas por eso. Y el liderazgo debe promover eso. ¿Sí? Es inmoral, es incorrecto que se pida dinero y se pidan colectas para otras necesidades. Oye, una colecta para comprar un jet privado al pastor. Un nuevo carro, habiendo otras necesidades prioritarias. Sí. Sí, vamos captando la dinámica. Y se los pongo claramente, es inmoral. Sí, ahorita vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de eso. Ok, primero, ¿cómo se considera que estás en necesidad? Sí, porque, oye, voy a levantar la mano, estoy en necesidad. ¿Cómo sé que estoy en necesidad? ¿Cómo sabes? Ya lo habíamos comentado, cuando lo que ganas no te alcanza para cumplir tus compromisos económicos básicos. Netflix, tu Spotify Premium, por favor. tu Spotify Premium. No, nada de eso son básicos. 1 Timoteo 6:8 habla claramente de eso. Dice, así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. Y seguro. Sí. Y seguro de gastos médicos. Sí, sustento y abrigo es lo que la Biblia enseña que debe tener. Entonces, cuando levantas la mano es porque no tienes sustento y abrigo. Es decir, no tienes ropa para cubrir o un techo donde vivir, ni alimento para sustento. Si no estás en esa situación, ni levantes la mano. En la página nos han escrito personas cristianas que nos piden dinero para construir templos. Nos piden dinero para viajar en su ministerio. Dice, es que, hermano, tengo un libro que quiero, un llamado y pues nada más me faltan recursos para ir a viajar a otros para promoverlo. No apliques a la página. No te vamos a ayudar con eso. Sí, no se trata de eso. Hay otros ministerios, y vamos a ver adelante, que apoyan eso y los incentivamos a que se desarrollen. Pero la iglesia en sí no hace eso. ¿Ok? Vamos para allá. Ahorita vamos a abarcar en eso. También, cuando no estás recibiendo ningún ingreso, o sea, cuando no te alcanza, es una cosa. Pero otra puede ser cuando no estás recibiendo ningún ingreso, pero no por flojo. Por algún problema de salud o alguna situación que lo esté imposibilitando. ¿Sí me explico? Y debes tener en cuenta que cuando solicitas ayuda, te expones a algo. ¿A qué te expones cuando pides ayuda? ¿A qué te revisas? A la auditoría del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué la auditoría del liderazgo de la iglesia? ¿Vas a pedir ayuda? ¿Por qué? Porque la iglesia debe asegurarse que se cumplen las condiciones que la Biblia enseña para que se pueda otorgar esa ayuda. Por ejemplo, tú pides y levantas la mano. Yo necesito ayuda porque no tengo para el alimento. Ok. Es inmoral por parte de la iglesia darte el dinero así a ciegas. La iglesia tiene que asegurarse que el dinero cumple las condiciones para darse. Por ejemplo, una condicionante es, si no trabajas, no te van a dar nada. Dice la Biblia que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Entonces la iglesia, cuando tú pides ayuda, tú estás levantando la mano para que te examinen para ver si tienes o no cumples las condicionantes que la Biblia establece para que puedas ser receptor de esa ayuda. Y a muchos hermanos se ofenden por eso. Ay, pero, o sea, ¿dónde está el amor de Cristo para que me des de ayuda? No. No confundas el amor de Cristo, ¿sí?, con un trato subsidiado a ciegas, con un fomentar irresponsabilidad, porque así no opera el amor de Cristo. El amor de Cristo fomenta el buen comportamiento, la buena conducta y lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Fomentar la holgazanería va contrario a la doctrina de Cristo en ese sentido. Ok, entonces, ¿cómo sabes que estás en necesidad cuando tienes estas cuestiones? ¿Vamos? ¿Cómo debe la iglesia gestionar la ayuda económica?
es aquí donde nos centramos en camisas 12 varas. Es un asunto sumamente delicado, chicos. ¿Sí? La iglesia, tú encuentras que en la iglesia primitiva, la ayuda que la iglesia otorgaba, la otorgaba de diferentes formas. ¿Quién se acuerda de alguna forma en que la iglesia otorgaba, de cómo otorgaba la ayuda económica? Ustedes conocedores de la Biblia. ¿Cómo otorgaba? Sí. ¿Con requisitos para recibir? No, ¿cómo otorgaba la ayuda? Daban, por ejemplo, les llegaba ofrenda y ellos la empezaban a repartir. Después están los que repartían las mesas. Ofrendas, llegaba el dinero, si vendían eso, y daban como ofrenda a los hermanos necesitados. Toma, aquí está para que te compres lo que necesitas y demás. ¿Sí? O para que tengas para vestimenta o para que, etc. ¿Sí? Hechos 4:35 menciona eso. Dice que lo entregaban a los apóstoles para que se redistribuyera cada uno según su necesidad. Llegaba dinero y los apóstoles llegaban y lo distribuían el dinero entre los hermanos necesitados. Esto te implica que una forma en que ayuda a la iglesia es por medio de ofrendas a hermanos de necesidad dentro de la iglesia. Puede ser por medio de dinero. ¿Va? La otra forma. En la Biblia, en Hechos capítulo 6, menciona que, ¿sabes qué tenían las iglesias primitivas? Comedor para los hermanos de necesidad. Hechos 6:1 menciona que en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los del habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Qué tal, mi chavo? O sea, tengo hambre, vamos a la iglesia. ¿Te imaginas? Qué genial, ¿no? Sí. Por eso menciona que la iglesia primitiva no había ninguno que tuviera necesidad, porque nadie se moría de hambre. Ni siquiera llegabas al comedor de la iglesia y sabes que tengo necesidad y sabías que había suficiente comida para poder compartir en ese sentido. Sería como para desarrollar ideas de cómo se podría gestionar, ¿no? Es algo que deberíamos de tener. Ahorita difícilmente una persona se muere de hambre, pero en aquellos tiempos había una necesidad fuerte. No había tanta abundancia económica como ahorita se da. Sí. Gente sí pasaba días sin comer. Ahorita es difícil que se dé eso. Pero bueno, se da, se puede dar. También la otra forma en que se otorgaba, la otra forma en que la iglesia otorgaba ayuda era por medio de ofrendas a otras congregaciones que estaban en necesidad. ¿Sí? 2 Corintios 8:4 menciona acerca de eso. Dice de cómo Pablo estaba recolectando una ofrenda por parte de los corintios para llevarlo a la iglesia de Jerusalén. También en Hechos menciona que iba a venir una hambruna muy fuerte sobre tal territorio y las iglesias de tal región iban a ayudar a otra para contrarrestar esa necesidad económica que iban a sufrir. Entonces, es una de las formas que la iglesia gestionaba la ayuda. La ayuda que da la iglesia es para cuestiones básicas, no para mantener tu estilo de vida. Sí, eso ya lo habíamos comentado en 1 Timoteo 6:8 menciona eso. Por lo mismo, cuando esa ayuda en dinero, ¿qué creen que debe de pasar, chicos? Tú das, vamos a imaginarte la escena. Sabes que la ayuda debe ser para cuestiones básicas, no para cuestiones de que hoy me fui al cine o lo fui a pagué mi internet, etc. Y resulta que por cuestiones administrativas tú das el dinero. ¿Qué tú pedirías para asegurar que se cumplió con los fines cometidos? ¿Comprobante? Sí. Por eso cuando la ayuda es en dinero se debe solicitar comprobantes de gastos para asegurar que se utilizó para los fines dados. Hay excepciones. Cuando cuando las personas han probado que son dignas de confianza. Segunda de Reyes 12:15 menciona, por ejemplo, que a los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pide cuentas, pues procedían con toda honradez. Pero déjame aclararte esto. He tenido situaciones entre cristianos que se ofenden por esto. Les damos una ofrenda y dice, hermana, y le dicen, hermana, es que cuando das la ofrenda, o sea, lo dado es ya y nosotros nos encargamos de cómo ministrarlo.
Sí, porque ya nos pertenece, ya no tienes ninguna injerencia y nosotros podemos hacerlo. No seas así. El dinero está canalizándose para ciertos puntos para los cuales se te está dando y se debe comprobar que se está usando eso. Es como el dinero que se le daba aquí a los capataces para pago a los obreros. ¿Por qué se les pide cuentas? Porque no era para ellos, era para que se gestionara de acuerdo al propósito por el cual se estaba dando. ¿Sí? Lo mismo la colecta que juntaba Pablo en la iglesia de Corintio, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Oye, estaba recolectando una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Imagínate, y Pablo mencionaba que lo hacían con temor y con toda la reverencia delante de Dios para hacerlo como debe ser. Imagínate que la ofrenda se la gastaron para otras cosas. ¿Tienes o no derecho para pedir comprobante de lo que se hizo? Reporta lo que se hizo. Se debe de pedir. Y más si es un cristiano o un hermano que apenas conoces. Es algo delicado dar dinero a un hermano que no sabes qué onda y pensando que a buenas a primeras que lo va a utilizar correctamente. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué debemos estar conscientes en la Biblia con respecto a la naturaleza humana? Que es pecaminosa. Ah, pero ya es cristiano, hermano. Sí. ¿Qué podemos responder al respecto? Que el diablo anda como un rugiente. Dice la Biblia que estamos en proceso de santificación, vamos de gloria en gloria. No significa que Dios ya haya terminado de tratar con él en esa área, ¿sí? Dice 1 Timoteo 3:10. Imagínate, Pablo lo dice con los diáconos. Dice que sean primero puestos a prueba. Y eso es para los que van a ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia. ¿Cuánto más para los que están solicitando una ayuda económica que no sabemos ni siquiera su trasfondo? Sí. No, ni siquiera necesariamente cumple los requisitos para el liderazgo. ¿Vamos? Tercer punto. No se debe ayudar a gente que no trabaja o que no lo hace arduamente o que es negligente en su trabajo, que no trabaja. Segunda Tesalonicenses 3:10 menciona que incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Oye, hermano, necesitamos que compre una ofrenda para mi despensa. Ah, qué padre. ¿Y en qué trabajas, hermano? No trabajo. ¿Qué harían ustedes? Hermanos, vamos a conectar una ofrenda para un hermano que no trabaja. ¿Quién ofrenda? ¿Quién? Sí. O no lo hace arduamente. Oye, como cuando pasa gente de que pidiendo y los ves así, pues, o sea, que están bien, oye, pues bárreme aquí o lava el coche y se ofende. Estos lineamientos que estamos viendo, chicos, no solamente dirigen a tu ofrenda en la iglesia, gracias por recordarme eso, sino también tu ofrenda a los que están fuera de la iglesia. Tú como cristiano, a entender esos principios, tú sabes que no debes ofrendar o no debes ayudar económicamente a gente que no es un trabajo a cambio. Sí. Una ayudadita, ¿really? Límpiame el carro y te doy una ayuda. Sí. Fíjate lo que dice con respecto a los que, oye, trabajo, pero no trabajo arduamente. Fíjate lo que dice aquí. 2 Tesalonicenses 3:7-9. Fíjate lo que dice Pablo. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo les dijo Pablo? Fíjate el ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Ok, entonces pides, levanta la mano, no te alcanza, ¿sí? Trabajas arduamente de día y de noche sin descanso y no te alcanza, te apoyamos. No trabajas día y noche sin descanso, ponte a chambear. Sí, vamos captando la dinámica que pone aquí. Pablo lo pone, dice, y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal cual ayuda, sino para dejarles el buen ejemplo. Qué heavy, ¿no? ¿Qué estándar te pone, Señor, en este sentido? O sea, que la gente que está tipo en las esquinas y así,
o sea, que hacen malabares o que se toman gasolina y pues es un trabajito. Es un trabajito, obviamente, o te dan el trabajo de entretenimiento en ese sentido, sí, y tú das de acuerdo a eso. Pero hay gente que nada más se acerca. Una ayudita. Viejitos, o los que están tipo que no tienen Una mano. o sea, bracitos o piernas, no les contratan en ningún lado. No, pero también, o sea, cuando se les audita hay varias características. Oye, la viuda, pues que la mantengan sus hijos. Sí, oye, de plano ya nada, ahora sí ya te puedo. No, yo digo los de la calle. Es que estoy tipo. Obviamente no aplica a todos, pero sí tienes que. Eso es para que tengas criterio al saber cómo utilizar el dinero para dar. ¿Sí? Entonces tienes esto. O personas que son negligentes en su trabajo. ¿Sabes lo que dice Proverbios 18:9? Dice: el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Oye, es que tengo mi negocio, pero no me da. Escárvale. Oye, hermano, ¿qué te levantas para trabajar? ¿Cuánto tiempo trabajas? O sea, te levantas a las 10 para comenzar a trabajar a las mediodía y luego sales temprano y dices que no te alcanza. ¿Really? Y que se te apoyamos, que subsidiamos tu negligencia. ¿Really? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, si no trabaja, déjalo tener hambre. ¡Qué grueso! ¡Qué difícil! ¡Qué falta de compasión! No, la Biblia es muy clara en ese sentido. Dice la Biblia que Proverbios 16:26 dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Oye, no hay... Y eso lo vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que lo ideal es que el cristiano, como es movido y basado por amor, va más allá de la necesidad y trabaja por amor, por el deseo de beneficiarte, de traer un beneficio al mundo? Pero cuando no tienes ni siquiera suficiente amor para ponerte a trabajar, el Señor te pone y te aprieta el cinturón para que trabajes por necesidad. ¿Qué hora eso, no? Si no tiene trabajo, se debe poner a chambear sirviendo a la iglesia. Y eso aplica aún para las viudas. Imagínate, si aplica para las viudas, ¿cómo no va a aplicar para los demás? Oye, no tengo chamba y nadie me contrata, etcétera. Chavo, hay mucha necesidad en la iglesia. Sí. Es lo que dice acerca de las viudas. Está grueso esto. Fíjate, de la viuda dice que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Imagínate. O sea, hay muchas cosas que hacer. O sea, si no tiene estas características la ayuda, no la pongas en la lista de ayuda. ¡Qué grueso! ¿Te das cuenta del estándar que pone en la Biblia para esto? Es como para pedirle de vuelta el dinero a mucha gente que hemos ayudado, ¿no? Oye, ¿sabes que tiene tiempo libre o tiene tiempo para facebookear o para jugar videojuegos? Es una clara señal de que no está trabajando arduamente. No es candidato. Sí. La medida es para impedir que zánganos se vuelvan una carga para la iglesia y continúen sin hacer nada. Zánganos, ¿qué es zángano, chicos? Flojo. Flojo que vive y quiere vivir a expensas de otras personas. Qué heavy, ¿no? Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. Pablo es así. Mira, Pablo, te juntabas con Pablo y te ponía a chambear, mi chavo. No había opción. Cuidado, viene Pablo. Look busy. Sí, en serio. Está ahora eso. Dice, fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses. Le voy a dar algunos pasajes de lo que Pablo enseña en ese sentido. Dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para dejarles un buen ejemplo. 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9, habla acerca de eso. Y luego también del versículo 11 al 12 menciona, nos hemos enterado de que entre ustedes hay
algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que se tranquilicen, se pongan a trabajar para ganarse la vida. En pocas palabras, es una exhortación para los zánganos. 1 Timoteo 5:13 menciona de las viudas, imagínate, Pablo hablando, dice, además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no se deben. Por eso Pablo decía, la idea de la ayuda económica no es propiciar una vida ociosa. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces no se debe ayudar a gente que no trabaja, o que no lo hace arduamente, con afán y fatiga día y noche, o que es negligente con su trabajo. Punto 4. No se debe ayudar a cristianos que no tienen su vida ordenada o que no estén tomando pasos para ordenarla. ¿Cómo que ordenar su vida o tomando pasos para ordenarla? Sí, oye, esto ayuda. ¿Por qué, mano? ¿Qué pasa? Malgastó el dinero, no lo supo administrar, hizo viajes, se fue de vacaciones, pero no pagó las colegiaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Por eso, hay situaciones, por las circunstancias, aunque tengas una vida administrada, pueden suceder situaciones de emergencia, contingencia, en donde estamos aquí para ayudarte como iglesia. Sí. Aunque vemos principios como el de tener un presupuesto para emergencias. Sí, que todo cristiano debe tener. Pero también hay situaciones extraoficiales y el cristiano debe estar ahí para apoyar. ¿Sí? Pero debes ayudar solamente a personas que tienen su vida ordenada o que están tomando pasos para ordenarla, que manejan presupuesto, horarios, que son productivos, que ejercen dominio propio sobre sus finanzas, etc. Fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Dice, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Es decir, tiene su vida un caos. No sabe en qué está gastando, cómo está utilizando su dinero, etc. ¿Sí? O, dice del 11 al 15, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Pero por qué? ¿Porque se te pega? ¿O porque o te haces cómplice? ¿Por qué no ayudar a las personas que están trabajando? Porque, déjame decirte, es algo como se ve más adelante. El dinero que tú ofrendas en la iglesia, a ti te costó trabajo, chamba, una buena administración para tener un sobrante que tú estás dando a la iglesia. Y es injusto e inmoral que la iglesia lo administre y lo dé a personas que no están siendo bien administradas. ¿Sí me explico? No sé. Básicamente es el principio de eso. Y al momento de estar haciendo eso, ¿qué estás haciendo? Estás recompensando el estilo de vida desordenado que la persona tiene. O sea, tienes una vida desordenada y por causa de tu desorden financiero te metiste en problemas y la iglesia te recompensa dándote dinero todavía. ¿Really? ¿Sí te das cuenta de lo delicado que es esto? Los hermanos que están en problemas económicos por desorden en su vida, podrás ayudarlos una vez, pero no sin someterse a una auditoría y disciplina por parte del liderazgo de la iglesia para así eliminar cualquier mal práctica que haya ocasionado el problema económico. Si no, ten seguro que va a volver a caer en la problemática. Es por eso, hermano, pediste ayuda, ¿sí? Puedes estar en un problema económico. Y como iglesia te vamos a apoyar en esa situación. Oye, ¿sabes qué? Sorry, perdón, me arrepiento, mal administré el dinero. Sí, pero ayúdame con esto. Claro, te apoyamos, somos la iglesia, somos parte, somos familia. Pero no te vamos a ayudar sin dejarte en el pozo, sin conocimiento, sin enseñarte principios de cómo administrar eso. Y sin ver que realmente estás tomando pasos para reformar tu vida en ese sentido. ¿Sí? ¿Me explicamos? Dar ayuda así, nada más a ciegas, sin ayudarte, eso es inmoral por parte de la iglesia. Es una mala gestión de la ayuda económica que se da. Y es sencillo. Es más fácil, te lo doy y arrúmbale, ¿sí? Es menos trabajo para mí, para nosotros. Pero es inmoral.
Entonces dar no es tan fácil, ¿verdad? Por eso la función de los diáconos en la iglesia. Los diáconos eran los que gestionaban eso. Se necesitaban gente de tiempo completo para saber quién sí, quién no en dar en estas opciones. Qué grueso, ¿no? Se necesitan diáconos, por favor, si alguien se nota. También no se debe ayudar a hermanos o hermanas que tienen familiares cristianos con la posibilidad y por lo tanto el deber de ayudarlos. Oye, levantaste la mano. Excelente. ¿Y ya pediste primero ayuda a tus familiares cristianos? No. Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. 1 Timoteo 5, del 3 al 4 y versículo 8 y versículo 16 dicen eso. Dice, atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es lo que agrada a Dios. Eso te dice, ¿tiene familiares cristianos? Ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de ocuparse de ellos. Versículo 8 dice, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. ¿Qué? Sorry, mami. Digo, hay que la iglesia te ayude. No, sorry. Si haces esto, la iglesia tiene la responsabilidad de traer juicio sobre ti e incluso puede ocasionar tu expulsión en la iglesia. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 5. Sí. Nada más fíjate aquí la condición. Dice aquí que el que no ayuda a su familiar es peor que un incrédulo. Está el creyente, el incrédulo y el creyente que no ayuda a su familia. ¿Sí? Vamos hablando de gravedades. Versículo 16 dice... ¿Pero es como pecado o no entra en...? ¿Cómo que pecado? Es pecadote. Dice que es peor que un incrédulo ya ha negado la fe. Una cosa es de cuando que entiendo es como mi opinión hacia esa persona, decir, ay, o sea, no se los puse aquí. O en cuanto sí realmente de que, pues, estás pecando. Si no apoyas a tu familia, según lo que dice Alberto, estás pecando. Según lo que dice Alberto. ¿Cuál según lo que dice Alberto? comentando, pues. Sí, claro. ¿Qué dijimos de hablar en la iglesia? Ok, les leo otra vez el versículo. Dice, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe, o sea, y son peores que los incrédulos. Sí. O sea, ni los consideres cristianos. Versículo 16 dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. La iglesia podrá sostener a viudas que están realmente solas. O la nueva versión internacional que dice, si algún creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas realmente desamparadas. ¿Tiene sentido? Sí. Qué sabia la Biblia. Qué sabiduría da el Señor esto. Entonces, antes de acudir a la iglesia, si tú quieres levantar la mano, tu deber, de acuerdo a la Biblia, es acudir a tus familiares cristianos. ¿Tienes familias, parientes cristianos? Ellos tienen la responsabilidad prioritaria para contigo. Ya si de plano ellos te votan, primero tienes que denunciarlos al pastor con el que ellos están congregando. Sí. Porque están pecando. Y son peores que unos incrédulos. Y la iglesia tiene que traer juicio sobre ese hermano. Dice que nadie lo ve así, como dicen, el pueblo se perdió por ignorancia. Pero digo, hoy en día, pues vemos eso en todas las familias. O sea, que no ayudas primero el más cercano, pues, o sea. Sí, está grueso. O, peor aún, tenemos a hermanos cristianos que dan en abundancia a la iglesia porque el pastor promete que vas a prosperar económicamente y sus familiares cristianos, su mamá, sus hermanos, tiene una viuda o alguien ahí. Así, ahorcándose en necesidad económica o con necesidad económica. Pecas al dar dinero a la iglesia y desatender a tus familiares que están en necesidad. Sí. Ahora, si no das dinero a la iglesia y das a
hermanos, das a tu familia en necesidad, está correcto. Pero si no das en la iglesia porque tú quieres irte a tus viajecitos y demás, cuidado también. ¿Sí? Tienes que estar bien administrado en ese sentido. Ok. Entonces, no debes de ayudar a los hermanos que tienen familiares cristianos con la posibilidad y por tanto el deber de ayudarlos. Ok. También, punto 6, a los que están en la lista de ayuda habitual, se debe considerar su servicio y su testimonio. Oye, porque la iglesia, están viniendo aquí a comer, le estamos ayudando habitualmente con una renta mensual, con una despensa continua, porque situaciones económicas o demás. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5, del 5 al 10, habla de las ayudas. Y Pablo, así, sin compasión, por ponerlo de una forma, pero realmente es con compasión trayendo el orden de Dios. Por cierto, si quieren pagar el clima para que no es infección, es alergia. Ok, sorry. Sí, no. Es que hoy no me bañé. Nada, es que no, sí me bañé. No me fíjate lo que dice Pablo respecto a eso. Las viudas estaban en la lista de ayuda habitual de la iglesia, donde les daban una mesada o les daban la bienvenida para que comieran y satisfacieran sus necesidades por parte de la iglesia. Pero Pablo pone ciertas condicionantes. En 1 Timoteo 5 al 10 menciona, por ejemplo, que deben ser viudas que ponen su esperanza en Dios, que son personas de oración, que no viven para los placeres del mundo, que son de edad mínima de 60 años, que tienen buen testimonio y respeto y que son acomedidas y serviciales, conocidas por sus buenas obras a la iglesia. Nada más imagínate la situación. Si no tenían esto, le decía Pablo, quítalas de la lista. Tengo hambre. No calificas. ¿Qué? Pues está bien, es como que ganarte la comida. Exactamente, es para incentivar. Exactamente. Te incentiva que pórtate bien. O sea, 2, 3 días que pasen comer, créeme. Agárralo, dices, es que... Sí, hay sabiduría en la Biblia, no cuestiones esas cosas. Por eso, de esta forma, cada iglesia puede poner condicionantes como basado en la sociedad, condicionantes para las viudas, cuanto más para los demás. ¿Sí? Oye, vamos a ayudar solamente a los hermanos que se congregan. Oye, no estás viniendo, no esperes que te ayudemos si no estás congregando. ¿Sí? O nada más vienes cuando tienes ayuda. Really? No calificas. O solo hermanos que no tienen su tiempo devocional. Really? O que son o no han sido discipulados. O sea, ¿quieres ayuda? ¿Quieres estar en la lista habitual? Te quiero aquí en el discipulado todos los miércoles. O que son o que son activos en la iglesia, que están sirviendo en la iglesia, o que son caracterizados por su santidad. Cada iglesia puede poner y tiene el derecho a poner esas condicionantes para asegurar el buen comportamiento de la gente que está recibiendo la ayuda. Si no estás patrocinando un mal estilo de vida. ¿Entendemos el principio? Sí. Qué grueso, ¿verdad? Tú dar dinero no es tan fácil, chicos. A los que caen en necesidad económica de forma excepcional, oye, ¿sabes qué? Yo todo siempre bien y toda la cosa, nada más que me metimos en una problemática, mi esposa está en el hospital, me despidieron del trabajo, estoy buscando trabajo, y estás en una racha, todos podemos caer en rachas en ese sentido. Santiago considera esta situación. Santiago 2, del 15 al 16 menciona, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario y ustedes le dicen, que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Y reprende Santiago a los hermanos que hacen eso. Debemos estar la iglesia, la comunidad, para apoyarnos mutuamente en esas situaciones excepcionales. Y se le puede dar en un inicio, pero obviamente no sin inspeccionar cómo está su vida para ayudarle a hacer reformas pertinentes. Puede ser una situación excepcional donde está todo muy bien, pero todos podemos pasar por un bache. ¿Sí? Con gusto te damos, hermano. ¿Sí? Con gusto hacemos la colecta, con gusto, ¿sí? Pero tenemos que inspeccionar tu caso. No se puede dar así nada más porque sí. Cristianos que no quieren someterse a los lineamientos, no se les ayuda, aunque padezcan hambre. ¿Sí? Entonces, se tienen que estar dispuestos a inspeccionar, porque puede ser que haya sido por una mala administración, una mala gestión, y tenemos que ayudarte a reformar eso. ¿Va?
Entonces gente así como que levanta la mano y ahorita es como que ya son muchas cosas, no me conviene. Qué grosero. Ok, y la ayuda se le debe dar prioridad a los hermanos de tu congregación y después a los hermanos de otras congregaciones o otras vecindades. ¿Por qué, chicos? Porque se supone que en sus congregaciones están recibiendo o deberían de recibir la ayuda. Tienen esa responsabilidad, exactamente. La congregación en la cual se congregan tiene esa responsabilidad de ayudarles. Pablo lo pone de esa forma. O sea, cuando estaba colectando la ayuda económica de Corintios para los de Jerusalén, dice Pablo, no se trata de que ustedes encuentren alivio mientras que, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. O sea, está diciendo, o sea, no se trata de que mientras que tu congregación hay miembros que tienen necesidad, tú des para otros, mientras que hay necesidad en tu iglesia. Sino, dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Estaba hablando Pablo de que haces la colecta y ayudas a otras congregaciones ya cuando tus necesidades, los miembros de tu iglesia ya están satisfechos. Es inmoral ayudar a otras congregaciones mientras que no has atendido las necesidades de tu casa. ¿Tiene sentido, no? Sí. Entonces no puedes hacer trabajo de misericordia en otras partes cuando en tu casa, en tu congregación hay necesidad. Oye, vamos a hacer trabajo de misericordia, vamos a ir allá y tal cosa. Espérate. Primero averigua cómo está la congregación y chécame quién está padeciendo necesidad. Resuelve primero esa situación y luego vete allá a hacer tus trabajos de misericordia. ¿Sentido? Entonces antes de pedir ayuda económica a otras congregaciones, debes solicitarlo en la tuya. Eso es una consecuencia por lógica de eso. Pues ellos tienen la responsabilidad de ayudarte, a menos que obviamente no puedan. La ayuda, la iglesia le puede dar en especie, así como lo hacía la iglesia en Hechos capítulo 6, versículo 1, donde pues, preparaban alimentos y las viudas y los hermanos de necesidad venían y comían a la iglesia. Y la iglesia me refiero a que eran en casas y venían y entraban y ponían los miembros de su iglesia la puerta abierta para que pudieran comer en casa en ese sentido. Y también puede ser en la forma de donativo económico, ¿sí? Como lo vemos que lo hacían en Hechos 4:35, que daban el dinero a los apóstoles y los apóstoles lo redistribuían a los hermanos de acuerdo a su necesidad. Como pueden ver, chicos, gestionar el dinero es un asunto muy delicado por lo que podemos ver, ¿verdad? Sumamente delicado. Los recursos es algo muy delicado porque está lidiando con la vida, el tiempo, el esfuerzo de los hermanos que están contribuyendo. Y hacer una mala administración es menospreciar el trabajo de los hermanos que están dando. Sí. Dice Proverbios 18:9, si hay una mala gestión de la iglesia, dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Mal administrar los recursos de los hermanos que están ofrendando a la iglesia es pecado delante de Dios. Sí. Pecas contra Dios y contra los hermanos, pues es menospreciar su trabajo, tiempo invertido para conseguir esos recursos. Fíjate lo que pasa. Ayudar a gente que no trabaja, ¿a qué contribuye? A mantener su estilo de vida. Fomenta su sociedad y es injusto para la iglesia. O yo trabajo para ganar mi pan y tú no haces nada y recibes eso. Es injusto. Sí. Ayudar a gente que tiene una vida desordenada fomenta la irresponsabilidad y la mala mayordomía. Ayudar a gente que mantiene una vida de vicios y de pecado fomenta o recompensa ese estilo de vida. Ayudar a gente que no tiene necesidad de lo básico, sino solamente para mantener su estilo de vida, le impones una carga injusta a la iglesia para que mantenga su estilo de vida. ¿Sí? Por eso entiendes la lógica de todos estos lineamientos que acabamos de ver al momento de ayudar, cuando se trata de ayudar. ¿Sí? Ahora quiero que entendamos esto. Hay otros métodos alternos para ayudar al cuerpo de Cristo, que no necesariamente la iglesia los debe aplicar como institución, pero sí hay ministerios que surgen de la iglesia
miembros de ustedes que pueden armarse entre varios hermanos para poder ayudar a las necesidades del cuerpo de Cristo. De una u otra forma, quiero explicarles. Puedes ayudar también a miembros del cuerpo de Cristo, uno, cediendo la ganancia. ¿Cómo cediendo la ganancia? Oye, tienes a una hermana viuda que no tiene ingresos y demás, y tú sabes a la talacha y demás, sabes cómo ayudarle a poner su casa, las goteras de su te ayudo y no te cobro. Sí, es una forma de ayudar. Cediendo la ganancia. Levíticos 25 del 36 al 37 menciona que le enseña a Dios al pueblo de Israel que es una de las formas en que podía ayudar a los hermanos, a los judíos en necesidad. Dice, no obtengas una ganancia a costa del hermano, del judío en necesidad. Dice, ni obtengas una ganancia con los alimentos que les vendas. O sea, te voy a vender alimentos, si acaso te vendo alimentos, pero al costo, yo no estoy obteniendo nada, con el fin de ayudarte. Y eso aplica para alimentos o para algún servicio que tú estés proveyendo a algún hermano en necesidad. ¿Vamos? Es una forma, tiene sentido, ¿no? Entonces, oye, quiero ayudar. Una forma válida de ayudar es, ves al hermano, y ves cómo está su situación, o que estás sirviendo al Señor y que no le alcanza mucho, pero tú tienes, sabes que te lo doy al costo sin que yo tenga alguna ganancia, o te lo doy gratis. O otra forma de ayudar al cuerpo de Cristo es con préstamos. La deuda. No, la deuda no. Sí, la deuda. Hay condiciones en las cuales se puede dar. Sí. Una buena mayordomía te ayuda o te evita salir de esas situaciones. Y ya vimos esas gestiones la vez pasada. Pero cuando das o prestas dinero, la Biblia te enseña en Levíticos 25, también en los mismos pasajes del 36 al 37, dice que no le cobres intereses. Pues así, ¿para qué le presto? ¿Sí? Y luego te lo reitera. Versículo 37 dice, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes. ¿Por qué está tu hermano en necesidad? ¿Se acuerdan de Nehemías, todo lo que hacía? Lean el libro de Nehemías. Estaba el pueblo de Israel en necesidad y Nehemías perdonaba las deudas, les prestaba lo que hacían era prestaban sin intereses como ayuda oficial. Y cuando ya de plano no podían salir del bache y otra cosa, lo que hacía Nehemías, por ejemplo, les condonaba la deuda. Sí. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La otra forma en cómo ayudaba, y la que yo enseña que puedes ayudar, es empleándolos. Sí. Tal vez no hay trabajo en la iglesia, lo cual lo dudo. Realmente hay mucho trabajo. Sí. Oye, pero tienes un hermano que está padeciendo necesidad económica. Sí. Ponlo a chambear. Invéntele un trabajo. Pero no le des dinero nada más porque sí. Esto que dice Levíticos 25, del 39 al 40. Dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo tratas como esclavo. En cambio, trátalo como un obrero contratándolo o como un residente temporal que vive contigo. Trabaja para ti únicamente hasta el año del jubileo. O sea, te dices, ¿sabes qué? Hay situaciones donde la forma en que ayudas es dejando que trabaje para ti. Es una forma. Si vamos captando la dinámica, son formas creativas que el Señor te pone. A veces llegan hermanos, y recuerdo, mi mamá es especialista en ayudar a gente. ¿Sí? Y aplica este principio en ese sentido. Llega gente que una ayudadita, y pedían ayudadita. No, hombre, ¿cuál ayudadita? Y me dice, claro, ven, y le metí en la casa, y siempre yo veía así, semanalmente, a gente desconocida en la casa trabajando. Y no les pagaba, les ayudaba con el alimento. Sí, les preparaba comer un plato extra y toda la cosa, pero ya tuvo quien le ayudara con lavar, rapear, hacer toda esa dinámica. Imagínate, qué genial, ¿no? Sí. Digo, que se la bañaba porque metía a cuanta persona atravesaba, pero es parte de lo que Dios hace. Cuando tú ayudas a una persona que, sin ponerla a trabajar, le quitas valor a esa persona. Realmente lo haces uno inútil. Cuando lo pones a trabajar, le creas valor a esa persona. Le haces sentir que es útil, que es valioso, que puede generar algo. Sí. Los de mente renovada. ¿Mandé? Los de mente renovada. Los de mente renovada. El hambre te pone a trabajar, chavo. Sí. Ok, la otra forma, y es una forma en la cual quiero abundar un poco.
Ya sé, es para eso al final, sí. Y iba a comentar, lo bueno es que no está mi esposa, me puedo alargar, pero creo que tenemos representantes. Te lo paso. Saludos a mi esposa que ahorita está de viaje, estoy solito. Ok. Está de misionera, sí. La otra forma, y es una forma creativa que no se ha explotado en el cuerpo de Cristo, especialmente en México y en Latinoamérica, es por medio de inversiones. Invertir en el cuerpo de Cristo. Fíjate el mandato que Dios le da a Timoteo, Dios le da a los ricos por medio de Timoteo y de Pablo. Y esto es para los que tienen abundancia. ¿Tienes abundancia? Sí. La Biblia te enseña que tu enfoque no debe estar en disfrutar este mundo. Wow, tengo una abundancia, voy a comprar una casa más grande, voy a irme de vacaciones, voy a viajar por el mundo, voy a comprar un carro más. No. Te estás dando dinero, te estás dando recursos. Es para que sepas cómo invertirlos. Vas a invertirlos para el reino, para tener una mejor eternidad. Y el Señor te invita a que lo hagas de esa forma. Pero hay ahorita una mentalidad que se ha metido en la iglesia que dice que Dios te dio la vida para que la disfrutes. El Señor te enseña que Dios te dio la vida, esta etapa de esta vida, para que la inviertas, no para que la disfrutes. La disfrutarla viene por consecuencia en esta vida, pero realmente vas a disfrutarla en la eternidad. Y el Señor te invita a que inviertas ahorita para que tengas una mejor eternidad. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, del 18 al 19 a los ricos. Dice, díganles que usen su dinero, es un mandato de los ricos, para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro con un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjate por qué le llaman la vida verdadera, porque esto realmente no es la vida verdadera. Y dices, es que invierte, que ganes una mejor vida, que va a mejorar tu calidad de vida en la eternidad. Sí, como dice Pablo, que te añade un cada vez mayor peso de gloria. Tú puedes tener un cada vez mayor peso de gloria si no tienes dinero por medio de las tribulaciones que tú pasas, como dice Pablo. Oye, peligros, hambres, no es la cosa, por Cristo. Y añade un cada vez mayor peso de gloria. Tribulaciones, oposición de tu familia y demás. Pero si tú eres rico, tienes la fortuna de poder utilizar el dinero para añadirte un cada vez mayor peso de gloria con lo que haces con el dinero que Dios te ha dado. ¿Tienes en abundancia? Esto es lo que pone, el Señor nos enseña el principio de inversión. Lucas 19, del 13 al 16, dice, Jesús nos deja, dice, antes de partir, un rey reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. ¿Qué hizo Jesús? Invirtió. Lo que se le llama dinero semilla. Hay personas que tú tienes talentos, proyectos, cosas que quieres hacer, que puedes hacer, porque tienes habilidades, pero lo único que te falta es capital. Y el Señor, conociendo esto, que tienen sus siervos habilidades, te pone un ejemplo donde dices que le inyecto a tu potencial, a tu don, a tu talento, a tu habilidad. Y se convierte en inversionista. ¿Y qué pasa? Te haces compartícipe de el fruto del talento de lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Luego dice, inviertan esto por mientras estoy de viaje. Dice el primer siervo, del versículo 16, el primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Wow. 10 veces. Es una habilidad que el cristiano no ha sacado, chicos. Y las personas que han estado, especialmente en Latinoamérica, yo conozco en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ministerios cristianos, te los voy a dar unos ejemplos, que se dedican a esto, a invertir en el talento del cristiano. Mateo 25, del 14 al 16, habla lo mismo. Dice, reunió a sus siervos y les confió dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. El primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje y te encuentras que
El siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Principio de inversión. Y es algo que quiero dejarte a ti. Tal vez tú estás en una posición donde Dios te ha dado abundantemente. Dios te pone sobre la mesa la opción dentro de la cartera de inversiones, porque muchos dicen, quiero invertir en la bolsa, quiero invertir en tales acciones. Lo mejor que puedes hacer para tu eternidad es invertir en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que no han podido terminar su escuela, su primaria, su secundaria o su carrera por falta de dinero. Y en Latinoamérica casi no se levantan estos ministerios. Y cuando haces es que inviertes en ellos, estás invirtiendo en sus capacidades, en sus habilidades, para que sean productivos y puedan ser personas de provecho para Cristo. Puedes invertir en negocios. Hay cristianos que tienen la capacidad de generar negocios. Puedes invertir en educación, carreras, escuelas. Puedes invertir en ministerios. Tal vez no son necesariamente un negocio, ¿sí? Pues son ministerios. Por ejemplo, hay un ministerio de compañerismo estudiantil cristiano que nosotros estamos apoyando porque es un trabajo que están haciendo para preparar a estudiantes cristianos a que lleven el evangelio en las escuelas y universidades. Pero lamentablemente no es una opción en lo que se da. Cuando piensas en dar en la iglesia, debes considerar esta opción porque ellos son iglesia. Y dar en la iglesia es dar no a un ministerio del pastor, como ya vimos. Es sí pagarle al pastor lo que se debe por el trabajo que está haciendo, pero es ayudar a los hermanos en necesidad y también desarrollar estos ministerios del cuerpo de Cristo. Yo, por ejemplo, cuando estaba cuando terminé la universidad y estaba con la posibilidad de estudiar una maestría, me encontré un ministerio cristiano que se llama Mustard Seed Foundation, que es Fundación Semilla de Mostaza, sí. Fundación Semilla de Mostaza. Y lo que se encargan ellos es que ellos colectan donativos de diferentes partes del cuerpo de Cristo. ¿Sabes para qué? Para invertir en hermanos cristianos. Tienes que ser tu cristiano y tener la carta de recomendación de tu pastor de la iglesia que va a hacer cosa para que estudies tu doctorado, tu maestría, o para que desarrolles un negocio y demás. Y dices, ¡wow! ¿Qué con eso te imaginas? Y dices, ¿qué está pasando con el cuerpo de Cristo aquí? Han traído una mentalidad de que, ¿sabes que tienes mucho dinero? ¿Para qué es? Para que lo disfrutes, para que tengas, Señor, una casa más grande. En vez de aprovechar eso. ¿Qué pasa cuando inviertes en esto? Multiplicas tu galardón, chicos. Porque te estás haciendo copartícipe con el trabajo de alguien más. Imagínate, vas a recibir, no solo vas a recibir recompensa por el trabajo que tú hiciste, sino por el trabajo que hizo otra persona. Acuérdate que te haces, dice Pablo, en 1 Juan, dice Juan, 1 Juan 1:11, que cuando apoyes a un hermano que trae una mala doctrina, te haces copartícipe de su pecado. Dios te va a juzgar por eso, te va a castigar. Pero de igual forma, si inviertes en una buena tierra que está produciendo y toda la cosa, te vas a hacer copartícipe de sus buenas acciones. Imagínate eso. Tal vez tú no puedas lograr mucho con tus recursos y eso falta la creatividad del cuerpo de Cristo aquí en México, en Latinoamérica. Pero te imaginas lo que se podría lograr con los recursos en conjunto con varios miembros del cuerpo de Cristo que tengan la iniciativa de que, hermano, ¿sabes qué? Vamos a armar un fondo para apoyar a hermanos para que estudien su maestría, su doctorado, para que puedan terminar su carrera, para que puedan desarrollar sus talentos. Hermanos cristianos que están trabados por eso. ¡Qué genial! O un fondo para poder invertir en proyectos productivos que generen empleos. O para apoyar tal o cual ministerio, etc. ¿Sí se dan cuenta las dimensiones que podamos tener para el cuerpo de Cristo? Sí. Y luego te imaginas la recompensa que vas a tener si funciona. Y aún si no funciona. El reino de Dios es la única parte donde tu jefe te recompensa por proyectos fracasados. Sí. Pero imagínate que tienes la oportunidad de invertir en un ministerio. Y que tú puedas, y que resulte que sea un ministerio de mucha bendición. Imagínate que estuvieras en el tiempo de la Biblia. Y ves que hay un profeta que está predicando, hay algo, y te dan la opción de invertir en su ministerio. Y dices, pues ahí la que va. Y resulta que era Jesús.
multimillonario. ¿Te imaginas la recompensa de la inversión? Es recibir recompensa por el ministerio del que alguien más hizo. Fíjate lo que dice Lucas 8, del 2 al 3. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien habían expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, Juana, la esposa de Chuza, administradora de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. No sé tú, pero yo no me puedo imaginar cómo va a estar la situación cuando llegas y el Señor dice, es que esta tajadota es parte del Señor, yo no hice nada. Por las sanidades, los milagros, los ministerios y la obra de redención que se efectuó en la cruz. Toma, tú tienes una parte de eso. ¿Te imaginas eso? Señor, yo no hice nada. Y tú son personas que tú no figuraron. No estuvieron sanando, no estuvieron haciendo milagros, no fueron a la cruz, no hicieron eso. ¿Pero qué hicieron? Patrocinaron. ¿Te imaginas la recompensa que van a tener? Sé partícipe, o sea, como que tú dices, oye, mi obra de redención, sí, el Señor la hizo, la efectuó, tal cosa. Y dices, ellas también estuvieron metidas en ese proceso. El Señor va a recompensar eso. Acuérdense de que Dios es justo. Qué genial, ¿no? A eso es lo que se refiere Pablo con que tienes a los ricos. Enséñales a acumular su tesoro para un buen fundamento para el futuro. A fin de experimentar lo que es realmente la vida verdadera. Qué genial, ¿no? Oye, ¿ves a un buen ministerio que está produciendo fruto para el Señor? No desaproveches. Invierte. Muchos dicen, es que si das, te va a venir recompensa económicamente de vuelta. No te puedo asegurar eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que va a darte un mayor peso de gloria en la eternidad. Y vas a recibir contribución por el trabajo que está haciendo Él, sin que tú hayas trabajado nada. Nada más por tener el catch. ¿Sí? Oye, no tengo dinero. No te preocupes. Las tribulaciones y dificultades que estás pasando te añaden un cada mayor peso de gloria si lo haces con una buena actitud. Pero si tienes, no desaproveches. Ser rico en buenas obras. Terminamos con una oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñaste las diferentes formas en que podamos bendecir a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. No estamos limitados solamente a dar al ministerio del pastor, sino podemos ayudar a los hermanos que están en necesidad. Gracias por enseñarnos ver, Señor, que es un deber moral por parte de nosotros hacerlo, Señor. Y gracias por enseñarnos los lineamientos que tú estableces en tu palabra para hacerlo como tú lo ordenas, Señor. También te damos gracias, Padre, porque podamos ver que tú nos amplías el abanico de opciones para poder dar e invertir en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor. Señor, danos la sabiduría a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia, para que podamos tener las prioridades bien claras, Señor. Que antes que edificar edificios, antes que comprar sillas, podamos invertir en los hermanos que están necesitados, en aquellas personas que tienen esa necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser productivos y saber cómo invertir sabiamente el dinero y los recursos que tú nos das y pones en nuestras manos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal.